Hola y bienvenidos a Historia en Celuloide. En esta ocasión tengo el placer de presentar la película El Submarino, cuyo título original es Das Boot, película bélica de Alemania Occidental del año 1981, escrita y dirigida por Wolfgang Petersen, producida por Günter Ropparch y protagonizada por Jürgen Prokof, Herbert Grönemeyer y Klaus Winnemann. Existen diferentes versiones de la cinta, como la de su estreno en cines, así como la miniserie de televisión y un corte del director, supervisado por Petersen, de 1997. Se trata de una adaptación de la novela alemana del mismo nombre de Lothar Günther Buchheim, de 1973, basada en sus experiencias a bordo del submarino alemán U-96. La película está ambientada durante la Segunda Guerra Mundial y sigue al submarino U-96 y su tripulación, que partieron en una peligrosa patrulla durante la Batalla del Atlántico. El film representa tanto la emoción de la batalla como el tedio de la caza infructuosa y muestra a los hombres que sirven a bordo de los submarinos como individuos comunes con el deseo de hacer lo mejor por sus camaradas y su país. El desarrollo del film comenzó en 1979. Varios directores americanos fueron considerados, así como actores de la talla de Robert Redford y Paul Newman para el rol del capitán, 3 años antes de que la película fuera archivada. Durante la producción, Heinrich Lehmann-Wellbrook, el verdadero capitán del U-96 durante la patrulla de Bochum en 1941 y uno de los principales haces de tonelaje de los submarinos alemanes durante la guerra, y Hans Joachim Krock, ex primer oficial del U-219, sirvieron como consultores para el film. Uno de los objetivos de Petersen era guiar a la audiencia a través de un viaje al borde de la mente, mostrando de qué se trataba la guerra. Con enormes sets construidos, así como modelos de submarinos, tanto para tomas de interiores como exteriores, la película fue producida con un presupuesto de 32 millones de marcos alemanes, equivalentes a 34 millones de euros en 2021, siendo la película más cara del cine alemán de la época. Pero la película fue un éxito comercial y recaudó 85 millones de dólares en todo el mundo, equivalente a 220 millones de dólares en 2020. Columbia Pictures lanzó tanto una versión alemana como una versión doblada al inglés en los Estados Unidos, con los actores originales doblando sus propias voces. La película recibió críticas muy positivas y fue nominada a 6 premios de la Academia, con 2 de estas nominaciones, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado, adjudicadas al propio Petersen. También fue nominada para un premio BAFTA y un premio del Sindicato de Directores de América, convirtiéndose así en una de las películas más prestigiosas del cine alemán moderno y una de las mejores del cine bélico de la historia. La película comienza en la Francia ocupada de 1941, en el tercer año de la Segunda Guerra Mundial. El teniente Werner es corresponsal de guerra en el submarino alemán U-96. Este es conducido por su capitán e ingeniero jefe a un animado burdel francés donde conoce a algunos de los tripulantes. Thomsen, otro capitán, estando ebrio, da un crudo discurso para celebrar su condecoración de Cruz de Hierro, en el que sarcásticamente se burla del líder de Alemania. A la mañana siguiente, el U-96 zarpa del puerto de La Rochelle, con la tripulación efervescente, y Werner recibe un recorrido por el submarino. A medida que pasa el tiempo, observa diferencias ideológicas entre los nuevos miembros de la tripulación y los veteranos endurecidos, particularmente el capitán, quien está amargado y es cínico sobre la guerra, pero que es un líder nato, dotado con una excepcional fortaleza y control emocional. Los nuevos hombres, incluido Werner, son burlados por el resto de la tripulación, que comparte un estrecho vínculo. El primer oficial, un ferviente nacionalsocialista, no es del agrado de los demás. Después de días de aburrimiento, la tripulación se emociona por el avistamiento de otro submarino de un convoy enemigo, pero pronto son vistos por un destructor británico y bombardeados con cargas de profundidad, del que escapan con solo un ligero daño. Las próximas 3 semanas se pasan soportando un vendaval implacable en el Atlántico Norte. La moral baja después de una serie de desgracias, pero la tripulación es victoriada temporalmente por un encuentro casual con el barco de Thomsen. Poco después de que termina la tormenta, el barco se encuentra con un convoy británico y rápidamente lanza 3 torpedos, hundiendo 2 barcos. Son vistos por un destructor y tienen que bucear por debajo de la profundidad de prueba. Durante el consiguiente ataque de carga de profundidad, el maquinista jefe, Johann, entra en pánico
y tiene que ser restringido. El barco sufre graves daños, pero finalmente es capaz de salir a la superficie de forma segura cuando cae la noche. Un petrolero británico que torpedearon todavía está a flote y en llamas, por lo que torpedean de nuevo, solo para enterarse de que todavía hay hombres a bordo. La tripulación observa con horror cómo los marinos saltan por la borda y nadan hacia ellos. Incapaz de acomodar a los prisioneros, el capitán ordena que el submarino se vaya. La desgastada tripulación del submarino espera regresar a su hogar en La Rochelle a tiempo para Navidad, pero el barco se ordena a La Spezia, Italia, lo que significa pasar por el estrecho de Gibraltar, un área fuertemente defendida por la Royal Navy. El submarino hace una cita nocturna secreta en el puerto de Vigo, en la neutral España, aunque amiga del eje, con el SS Weser, un buque mercante alemán que clandestinamente proporciona combustible, torpedos y otros suministros. Los sucios oficiales parecen fuera de lugar en la opulenta cena preparada para ellos, pero son recibidos calurosamente por los oficiales entusiastas y ansiosos por escuchar sus hazañas. El capitán se entera por un enviado del consulado alemán de que su solicitud de que Werner y el ingeniero jefe sean enviados de regreso a Alemania ha sido denegada. La tripulación termina de reabastecerse y parte hacia Italia. A medida que se acercan cuidadosamente al estrecho de Gibraltar y están a punto de bucear, de repente son atacados y gravemente dañados por un avión de combate británico, hiriendo al navegante. El capitán ordena el barco directamente hacia la costa del norte de África, a toda velocidad, decidido a salvar a su tripulación, incluso si pierde el submarino. Los buques de guerra británicos comienzan a bombardear y se ven obligados a bucear. Al intentar nivelarse, la nave no responde y continúa hundiéndose hasta que justo antes de ser aplastado por la presión, aterriza en una plataforma marítima, a una profundidad de 280 metros. La tripulación trabaja desesperadamente para hacer numerosas reparaciones antes de quedarse sin oxígeno. Después de más de 16 horas, y gracias al esfuerzo de todos, son capaces de salir a la superficie vaciando sus tanques de lastre y flotan de regreso hacia La Rochelle, al amparo de la oscuridad. La tripulación está agotada cuando finalmente llegan a La Rochelle en la víspera de Navidad, con los ahora barbados submarinistas siendo recibidos como héroes con vítores. Poco después de que Crushman es llevado a tierra en una ambulancia que esperaba, se escuchan aviones aliados que bombardean y ametrallan las instalaciones, hiriendo o matando a muchos de los tripulantes. Varios miembros de la tripulación son asesinados en el ataque. Fresen, Bosman, Lamprecht y Hinrich resultan heridos. Después de la incursión, Werner abandona el búnker del submarino en el que se había refugiado y encuentra al capitán gravemente herido por la metralla, viendo cómo su submarino se hunde en el muelle. Justo después de que el U-96 desaparece bajo el agua, el capitán se derrumba y muere. Werner corre hacia su cuerpo y examina la sombría escena con lágrimas en los ojos. Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad es que la película altera severamente la trama y los personajes de la historia en la que está basada, pero a cambio ofrece la más realista descripción de la vida a bordo de un submarino durante la batalla del Atlántico. Para empezar, hay que considerar el contexto en que se dan estos eventos. Para 1941, el avance alemán durante la Segunda Guerra Mundial estaba en su punto álgido, y ese año había iniciado la Operación Barbarroja. La Batalla del Atlántico fue la campaña militar continua más larga de la guerra, desde 1939 hasta 1945. Su objetivo era el bloqueo naval aliado de Alemania, anunciado el día después de la declaración de guerra, y el posterior contrabloqueo de Alemania. La campaña alcanzó su punto máximo desde mediados de 1940 hasta finales de 1943. La Batalla del Atlántico enfrentó a submarinos y otros buques de guerra de la Kriegsmarine, la Armada Alemana, y aviones de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea, contra la Marina Real Británica, la Marina Real Canadiense, la Marina de los Estados Unidos y la Marina Mercante Aliada. Los convoyes, que venían principalmente de América del Norte y se dirigían predominantemente al Reino Unido y la Unión Soviética, estaban protegidos en su mayor parte por las Fuerzas Armadas y Aéreas británicas y canadienses. Cabe mencionar que los submarinos de los italianos, la Regia Marina de Italia
aliada del Eje, entraron en la guerra en 1940, siendo esta la campaña donde las fuerzas italianas mostraron de sus mejores resultados. Así tenemos a quien fuera el capitán del U-96, Heinrich Lehmann Willenbrock, quien estuvo al mando de 4 submarinos, incluido el U-96, un submarino tipo 7 que obtuvo un amplio reconocimiento cuando una de sus patrullas fue documentada y publicitada por un miembro acompañante de una compañía de propaganda, el corresponsal Lothar Gunther Buchenheim, autor de la novela en que se basa el film. Willenbrock recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con hojas de roble por sus servicios durante la guerra. Junto a su tripulación, el submarino partió para su séptima patrulla el 27 de octubre de 1941, cuando se unió a su grupo 3 días después. El grupo tomó contacto con un convoy aliado y el U-96 lanzó 4 torpedos a larga distancia, uno de los cuales alcanzó al SS Bennekom holandés. El barco se hundió media hora después de ser golpeado, llevándose consigo a 9 de sus 56 tripulantes. Tras el ataque, la balandra HMS Lulworth llegó al lugar y obligó al U-96 a sumergirse bajo el agua con disparos. El submarino escapó ileso del bombardeo de 27 cargas de profundidad. Al día siguiente, el U-96 se encontró con 2 embarcaciones escoltas más, pero logró escapar de nuevo. Como en el film, el submarino pasó noviembre patrullando el Atlántico Norte, hasta entrar en secreto en el puerto neutral de Vigo, España, y ser reabastecido por el carguero alemán MV Wesel. Tras salir de Vigo, el U-96 se dirigió al estrecho de Gibraltar, con órdenes de entrar en el Mediterráneo. Sin embargo, a última hora del 30 de noviembre, el submarino fue descubierto por un torpedero británico y resultó gravemente dañado por 2 bombas lanzadas por el avión. Incapaz de llegar a su destino, el U-96 se dirigió al puerto de Saint-Nazaire. A diferencia de la película, en el camino se encontró con un barco español que regresaba de Sudamérica tras entregar a un grupo de refugiados judíos a la colonia holandesa de Curazao, cuando Brasil les negó la entrada. Después de 41 días en el mar, el U-96 regresó a Saint-Nazaire, habiendo hundido un barco de 5.998 unidades de tonelaje bruto. En la película, solo hay un oficial fanático en la tripulación, el primer oficial de guardia. El resto de oficiales son indiferentes o abiertamente cínicos con el Reich, como el capitán. Los marineros alistados y los suboficiales son retratados como apolíticos. El excomandante de submarinos, Herbert A. Werner, afirma que la selección del personal naval en función de su lealtad al partido solo ocurrió más tarde en la guerra, desde 1943 en adelante, cuando los submarinos sufrían muchas bajas y cuando la moral decaía. Tal grado de escepticismo puede o no haber ocurrido. Sobre este tema, el historiador de submarinos, Michael Gannon, sostiene que la Armada de Submarinos era una de las ramas menos pro-nacional-socialista de las Fuerzas Armadas alemanas. Otra diferencia es que tanto la novela como la película tuvieron un final mucho más oscuro del que en realidad tuvo el submarino, donde éste regresa al puerto solo para ser destruido durante un ataque aéreo, con muchos de sus tripulantes muertos o heridos. En realidad, el U-96 sobrevivió casi hasta el final de la guerra, sobreviviendo también la mayoría de sus oficiales superiores, aunque de manera similar a su destino en pantalla, fue hundido por bombarderos aliados en su puesto de atraque en Wilhelmshaven en marzo de 1945. Además, si bien el principio y el final de la película ocurren en el puerto de La Rochelle, esto no corresponde históricamente. La base de submarinos en La Rochelle no funcionaba antes de noviembre de 1941, y si bien Saint-Nazaire fue la base utilizada en la novela y donde atracó el U-96 a fines de 1941, la película cambió a La Rochelle porque su apariencia no había cambiado tanto en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Además, ninguno de los cazabombarderos británicos de finales de 1941 a principios de 1942 tenía el alcance para bombardear La Rochelle desde bases en Gran Bretaña. El resultado de la Batalla del Atlántico fue una victoria estratégica para los aliados. El bloqueo alemán fracasó, pero a un alto costo. 3.500 barcos mercantes y 175 de guerra fueron hundidos en el Atlántico por la pérdida de 783 submarinos, la mayoría de ellos submarinos tipo 7, y 47 buques de guerra de superficie alemanes, incluidos 4 acorazados, Bismarck, Scharnhorst, Nassau y Tirpitz, 9 cruceros y 7 asaltantes y 27 destructores. De los submarinos,
519 fueron hundidos por fuerzas británicas, canadienses u otras fuerzas aliadas, mientras que 175 fueron destruidos por fuerzas estadounidenses, 15 fueron destruidos por los soviéticos y 73 hundidos por sus propias tripulaciones antes del final de la guerra, por diversas razones. Hoy en día, la Batalla del Atlántico ha sido llamada la batalla naval más larga, más grande y más compleja de la historia. La campaña comenzó inmediatamente después de que comenzara la Guerra Europea y duró más de 5 años, hasta la rendición alemana en mayo de 1945. Involucró a miles de barcos en más de 100 batallas de convoyes y quizá 1000 encuentros de un solo barco, en un teatro que cubría millones de millas cuadradas de océano. La situación cambió constantemente, con un lado u otro ganando ventaja, ya que los países participantes se rindieron, se unieron e incluso cambiaron de bando en la guerra, y ambos lados desarrollaron nuevas armas, tácticas, contramedidas y equipos. Los aliados ganaron gradualmente la delantera, superando a los invasores de superficie alemanes a fines de 1942 y derrotando a los submarinos a mediados de 1943, aunque las pérdidas debido a los submarinos continuaron hasta el final de la guerra, la cual se cobró la vida del 75% de los 40.000 submarinistas alemanes que participaron en la campaña. El primer ministro británico, Winston Churchill, más tarde escribió: "Lo único que realmente me asustó durante la guerra fue el peligro de los submarinos. Estaba aún más ansioso por esta batalla que por la gloriosa pelea aérea llamada la Batalla de Gran Bretaña". Y bueno, hasta aquí el video. Si sabes algo interesante sobre la película o la Batalla del Atlántico, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, y dale like si te ha gustado. Esto es Historia en Celuloide, y hasta el próximo video.